de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, buenos días, espero que estén muy bien. Hoy tengo muchísimo entusiasmo especial por una razón muy sencilla. Hoy es el día 20 de nuestra peregrinación. Si estuviéramos en un paseo a la montaña, hoy habríamos llegado a la cima y mañana comenzamos la bajada de los 40 días de nuestra cuaresma. Es un día muy especial, vamos a tener una misa especial, extraordinaria, y quiero introducir brevemente dónde estamos y qué vamos a hacer, porque me parece importantísimo con el tema de nuestra peregrinación. Déjenme dejar esto porque así me siento más aguerrido. Queridos hermanos, estamos en Nazaret. Algunos se preguntará qué tiene que ver Nazaret con los temas de la pasión.
y ahora se lo voy a decir. En primer lugar, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Estamos en los temas de la pasión. Lamentablemente podemos dedicar a la pasión siguiendo el credo muy poco tiempo. Yo quiero remitir a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, en cuanto a los misterios de la vida de Cristo, quiero remitirles a la peregrinación que hicimos en octubre. La tienen en las redes sociales, la tienen en la aplicación de Magdala, la tienen en nuestra página de internet. Ahí tratamos de modo mucho más extenso los misterios de la vida de Cristo. Ahora que tenemos otro tema y que es el credo, pues tenemos que ir de un modo un poco más breve, caminando, casi trotando con los misterios de la fe. Estamos en Nazaret y estamos aquí para tratar dos temas. Jesucristo murió y fue sepultado. Murió y fue sepultado. Queridos hermanos, y lo venimos a tratar a Nazaret por una razón muy sencilla. Estamos en el convento y casa de peregrinos de las Hermanas de Nazaret, una congregación religiosa de origen francés que se estableció aquí en Nazaret hacia el año 1855. Construyeron este bellísimo complejo en 2 o 3 fases y les ocurrió un incidente o dos muy providenciales que quiero referir brevísimamente. El primero es el siguiente. Cuando llegaron aquí, invitadas por el primer patriarca de Jerusalén, después del restablecimiento de la sede patriarcal de Jerusalén, que fue hacia el 1850 aproximadamente, las invitó el patriarca para venir y hacer un convento y ayudar un poco a la población local en lo que pudieran, un poco de enfermería, un poco de educación, un poco de lo que fuera. Nazaret en ese tiempo era una pequeñísima ciudad, pueblito, aldea, no sé cómo llamarlo. Imagino que había poco más que camellos, burros y pocos habitantes. Era una ciudad pequeñísima, muy pobre, muy necesitada. Las hermanas empezaron a buscar un terreno para construir su convento y buscando, luego les mostramos, estamos a 100 metros de la Basílica de la Anunciación. Estamos a 100 metros de la Basílica de la Anunciación, o sea, 30 segundos caminando, para que se hagan una idea y luego la vamos a ver. Pues bien, preguntando por terrenos, etcétera, aquí había 3 o 4 pequeños terrenos agrícolas y las hermanas decidieron comprarlos. Y uno de los dueños, uno de los 3 o 4 dueños, le dijeron, bueno, por ese terreno cuesta más. ¿Cómo que cuesta más? Sí, cuesta más porque en este terreno está la tumba del justo. Atención, no se veía nada, era un terreno agrícola, estaba todo cubierto, no se veía nada. Construyen las hermanas su convento y su casa de peregrinos, o lo que hayan hecho al inicio, tranquilamente. Y un día, mientras en este patio, en este jardín que había antiguamente, mientras un trabajador está trabajando, de repente se desfonda el piso y descubren que hay algo debajo. Voy a hacer la historia breve porque es larga y complicada, pero muy interesante. Se desfonda el piso, descubren que hay algo, casualmente quedó entre los edificios, no lo tocaron, y se ponen a excavar las hermanas. Problema, porque estas excavaciones requerirían un equipo de arqueólogos especializados. Las hermanas y sus trabajadores hicieron lo que pudieron y fueron encontrando lo que hoy está aquí debajo de este techo más o menos reciente. Voy a hacer la historia breve. Encontraron una cisterna, encontraron 2 o 3 casas de tiempos de Cristo, encontraron unas ruinas que parecen de los cruzados, entonces tenemos romano,
bizantino y cruzado, y en un segundo momento encontraron, y por eso estamos aquí, encontraron una tumba. Dicen que al destapar una tapa que tenía la tumba, salió un olor a incienso. Imagínense, habían pasado siglos desde que ese lugar quedó enterrado y perdido, y dicen que al destapar esa tumba salió un olor a incienso. Siguieron las excavaciones y encontraron la tumba, habían descubierto la tumba por arriba, siguieron las excavaciones y eventualmente descubrieron la puerta. Por eso vine a Nazaret. Queridos hermanos, es una de las tumbas herodianas mejor conservadas que yo conozco. Preciosa, interesantísima, bella. Van a ver ustedes ahora no una imagen bonita, sino una tumba real, como debió ser la tumba de Jesucristo nuestro Señor. Por eso venimos a Nazaret, y eso es lo que quiero mostrarles junto con nuestra catequesis de hoy. Jesús murió y fue sepultado. Me encanta esta coincidencia, queridos hermanos. Estamos en el convento de las Hermanas de Nazaret y estamos a la mitad de nuestra peregrinación, y me encanta esta coincidencia. Queridos hermanos, la familia de Nazaret, preciosa, el niño Jesús, probablemente de 6, 7, 8 años, los padres José y María felices, viviendo una vida tranquila en Nazaret, apacible. Jamás se hubieran imaginado probablemente lo que les esperaba, y mucho menos se hubieran imaginado que también la muerte un día llamaría a su puerta. Llamó en un primer momento para San José, patrono de la buena muerte, y vaya si es patrono de la buena muerte. María y Jesús estuvieron en su lecho de muerte rezando por él, acompañándolo a bien morir, y después la muerte del mismísimo Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso me parece muy pertinente, muy oportuno, muy significativo. Estamos tocando aquí, como ustedes pueden ver, ya muchos misterios de lo que hemos venido hablando, y sobre todo llegamos, voy a tomar una expresión del mismo Evangelio de San Juan: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos en el centro de la peregrinación de nuestra fe, el día 20, y hoy vamos a depositar a Jesús en el sepulcro, porque murió, verdaderamente murió en su humanidad, murió, fue sepultado. Vamos a ver qué significa eso, y por eso mañana, si Dios quiere, vamos a resucitar con Él, y con la resurrección comienza toda una segunda parte de nuestra peregrinación y de nuestro recorrido en la fe. Acompáñenme, vamos a entrar en la así llamada tumba del justo. Hay una hipótesis poco fundada, poco documentada, pero no se puede excluir del todo que esa tumba del justo haya sido la tumba de San José. No lo podemos saber, pero extraña que cuando vinieron las hermanas en el año 1855 hayan comprado un terreno que por tradición oral se llamaba la tumba del justo. Si es la de San José, la vamos a besar por si es, y si no es, también nos da la idea de lo que es una tumba del periodo herodiano. Vengan conmigo y vamos a entrar en la tumba del justo. Hace ratito estaba yo hablando exactamente aquí arriba, para que se hagan una idea, y por aquí se baja a la tumba.
Aquí hay que bajar con atención. Y aquí, Felipe, sugiero que te sientes tú por aquí para que muestres con la luz. Queridos amigos, vean qué maravilla la piedra redonda que cubría la puerta de la tumba. Esa piedra seguramente pesa toneladas. No sé exactamente qué técnica tenían en aquel tiempo para mover una piedra así tan grande. Por eso las mujeres, cuando van al sepulcro por la mañana, el domingo de la resurrección, dicen: ¿quién nos moverá la piedra de la tumba? Entonces esa piedra se movía probablemente con unos palos, con unas cuñas, y dentro colocaban a los muertos. Quiero que se hagan una idea de lo que eran las tumbas en la antigüedad. Dentro de este espacio se excavaban lóculos, dependiendo del lugar, de la familia, del dueño, podrían ser más o menos grandes o más o menos numerosos, y ahí colocaban a su muerto, corrían la piedra y lo dejaban allí. Un ejemplo bien claro y bien patente lo tenemos en la muerte y en la sepultura de nuestro amigo Lázaro. Cuando llegó Jesucristo a la puerta de la tumba, dice que ábranla. Qué maravilla, a mí me da muchísima envidia, porque, queridos hermanos, miren en dónde estamos. Delante de una tumba que con una cierta probabilidad fue la tumba de San José, con una cierta probabilidad, no podemos afirmarlo de ningún modo, en modo absoluto, pero que nos recuerda, es de tiempos de Herodes. Esa es la típica tumba herodiana. Ya les he dicho que hay muchas, yo conozco varias, pero pocas como esta, de bien conservadas. Se ve que después de lo que haya ocurrido aquí, no sabemos exactamente cuándo fue, etcétera, esta zona se perdió, fue cubierta quizá por lluvias, inundaciones o lo que sea, y quedó perfectamente conservada como la ven ustedes. Quiero dejarles aquí un momentito de reflexión. Vamos a meditar en nuestra catequesis. No sé si lo podremos hacer aquí o arriba donde nos permita la hermana. Vamos a meditar en la muerte de Cristo. Cristo muerto, Cristo en el que conoció la sepultura, que conoció la tragicidad de la muerte, la separación del alma y del cuerpo en su humanidad. Queridos hermanos, voy a dejarles unos momentos. Pensemos en esos cuadros hermosísimos de la deposición de Cristo. Pensemos en la Pietà de Miguel Ángel, Cristo muerto, exánime, donde lo embalsamaron con prisas como pudieron porque llegaba el sábado. ¿No acaso llegaba el sábado, queridos hermanos? Así como Dios terminó la obra de la creación en el sexto día y el sábado se reposó, también Jesús entró en el reposo eterno, el reposo de la creación. Y eso para nosotros debe ser también un valor, una verdad que considerar. Me voy a preparar un momentito con el permiso de la hermana Estefania. Voy a colocar mis cosas. Les dejo aquí
unos minutos piensen en en la muerte y sepultura de Cristo, para que así nos preparemos a la alegría, al gozo de la santa resurrección. Queridos amigos, no puedo expresarles lo que para mí, sacerdote y peregrino en la fe como ustedes, significa poder hacer esta meditación aquí, delante de esta tumba. Nunca había yo meditado la pasión de Cristo y la sepultura de Cristo como hoy. Esto nos lo dice el credo. Y quiero recordar brevísimamente el símbolo apostólico. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Crucificado, muerto y sepultado. Y descendió a los infiernos. Vamos a hablar del muerto, sepultado. Y de muerto ya hablamos, vamos a hablar de fue sepultado y descendió a los infiernos. Queridos hermanos, me voy a pegar mucho al catecismo, que es muy breve en estos capítulos, pero muy rico y muy importante. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos, nos dice la carta a los Hebreos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, dice la Escritura, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Estamos hablando de casi 3 días, viernes en la tarde, Jesús está en la cruz, dice, dio un grito y exhaló su espíritu. Desde ese momento hasta el momento en que resucitó en el santo sepulcro. Poco más de 2 días, lo que sea, al tercer día, dice la Escritura. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. Queridos hermanos, he querido dedicarle la debida reflexión a este misterio de la fe, en primer lugar porque es parte del credo y lo creemos. Creemos que Jesucristo estuvo muerto, perfectamente muerto en el sepulcro. Primera cosa. Segundo, porque también el telón de la muerte para nosotros lo debemos considerar en la fe. Que no nos asuste la muerte más de lo que nos tiene que asustar. Que no nos intimide la muerte más de lo que nos tiene que intimidar, porque ya fue vencida por Cristo en la cruz, y fue vencida en su sepultura, y fue vencida en su descenso a los infiernos y en su ascensión gloriosa y en su resurrección. Entonces, ¿qué tenemos que entender de este misterio? Dice así, el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Quiero recordarles, cuando hablamos de la creación del hombre, que el hombre tenía bienes naturales, bienes sobrenaturales y bienes preternaturales. Y en los bienes preternaturales tocamos 4 bienes preternaturales, entre ellos la impasibilidad. Es decir, que en el paraíso el ser humano no podía sufrir. Perdimos la impasibilidad y por lo tanto
podemos sufrir, podemos padecer. Esa es una. Y segundo, el ser humano era inmortal. Dios lo creó inmortal en el paraíso. Dice claramente la Escritura y la fe que la muerte entró en el mundo por el pecado original. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo se va a tragar la muerte, va a morir para matar a la muerte y darnos la vida. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Estado pasible, puede padecer, podía sufrir. ¿Por qué? Porque asumió nuestra naturaleza humana pasible. Y de ahí pasa a su estado glorioso a través del sepulcro. Es la misma persona de el que vive, que quiere decir, que puede decir, estuve muerto, pero ahora vivo. Estoy vivo por los siglos de los siglos, como dice Cristo en el Apocalipsis. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un texto de San Gregorio de Niza que voy a resumir. Dice San Gregorio de Niza que la muerte separó el cuerpo del alma de Jesucristo. Estamos hablando en este caso, obviamente, de su humanidad, perfecto hombre. La muerte separó su cuerpo de su alma, es decir, murió Jesucristo verdaderamente sobre la cruz. Y para que nadie tenga dudas, los soldados le dieron una lanzada en el corazón. Por si alguno dice, se quedó medio dormido, sí, se hizo el muerto. No. Los datos evangélicos sobre la muerte de Cristo son inequívocos. Murió, incluso cuando llegan los soldados, que Pilato los manda porque permitió que descendieran el cuerpo de Jesús, dice, le rompieron las piernas a los dos ladrones y a Jesús, como ya estaba muerto, un soldado le traspasó el costado. No sabemos exactamente por qué, pero cumplió parte de las Escrituras. La muerte separa el alma del cuerpo de Jesús. ¿Qué hace con eso, queridos hermanos? Alma, cuerpo. Jesucristo va a juntar esa alma y el cuerpo y va a juntar en sí mismo la muerte y la vida. El cuerpo que muere resucita, el alma se une a ese cuerpo y con eso Jesucristo va a reunir la muerte y la vida y nos va a devolver la vida y la salvación. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Queridos amigos, la Escritura tiene una frase que yo descubrí, entre comillas, hace un par de años y me golpeó muchísimo. La vida y la muerte son dones de Dios. No puede decir, pero ¿cómo la muerte? Claro, en primer lugar porque la muerte ha sido vencida. Ha sido vencida, la venció Cristo, la venció en su muerte y en su sepultura. Pero además, queridos hermanos, nosotros no nacimos para esta vida, para esta tierra. Hace unos días leí que hay una monja, la monja más anciana del mundo, tiene 116 años y la vacunaron contra el COVID. Pero, y no sé que haya un club de gente de 150 años. No, ¿verdad? Ni tampoco de 200. Todos nacimos y vamos a morir. Es el único dato cierto, absolutamente cierto y universal desde el día que nacemos. Todos vamos a morir. Pero esa muerte ha sido vencida por Cristo. ¿Qué nos dice aquí San Juan Damasceno? Tiene un texto que quiero leer. Aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado,
Sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo, y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Esto ya lo tratamos a propósito de la encarnación. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Queridos hermanos, la pasión y la muerte, Jesucristo nuestro Señor la sufrió en su cuerpo mortal, en su cuerpo humano, y fueron separados. Pero tanto el cuerpo de Cristo que estuvo en la tumba, como su alma, y ahora vamos a ver dónde fue su alma, permanecieron unidas a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta unión, no lo he mencionado mucho, es un concepto teológico, es debido a la unión hipostática, es decir, naturaleza divina y naturaleza humana en Cristo, unidas en una única persona, que es la persona de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una muerte verdadera en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Queridos hermanos, la humanidad de Cristo es una criatura, como todas las criaturas del mundo. Por eso nació de la Virgen María. Es una criatura y como tal tenía un fin. Y ese fin fue en la cruz. Su muerte puso fin a su vida terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivientes, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Cristo al tercer día es el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Esta es una reflexión teológica y terminamos con este tema diciendo el bautismo, queridos hermanos, sobre todo en su versión original, es un morir cuando nos sumergen en el agua. El bautismo por inmersión, nos sumergen en el agua, nos meten en la muerte de Cristo y salimos del agua resucitados con Él. La vestidura blanca de los niños, queridos hermanos, en el bautismo, no es que esté blanca y muy bonita, es blanca del cadáver. No sé si lo sabían. La vestidura blanca del bautismo es la blancura del cadáver. ¿Por qué? Porque expresa también que morimos al hombre viejo, morimos en Cristo y resucitamos con Él a la gracia, a la vida de la gracia. Jesucristo descendió a los infiernos. Hace poco una persona me escribió y me dijo, Padre, por favor explíquenos cómo descendió a los infiernos. Aquí va la explicación. Mientras su cuerpo estaba en la tumba, ¿qué pasó con su alma? Que ya vimos que estaba en todo caso unida a su divinidad, a la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice así el Catecismo. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, nos dice la carta a los Efesios. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Queridos hermanos, la paz, el misterio pascual de Cristo es Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo se apareció. No podemos de ningún modo dividir eso más que para consideraciones como las que estamos haciendo. Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano
y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén, dice la iglesia cuando ora. Y a propósito de esto, no he mencionado hasta ahora, estamos a la mitad de nuestra peregrinación. Lex orandi, lex credendi. Es un principio de la iglesia. La ley de la oración es la ley de la fe. Lo que el pueblo cristiano ora por el sensus fidei muestra la fe y es una ley. Hay que respetar la oración adecuada del pueblo cristiano. Jesús descendió a los infiernos. Vamos a considerarlo, es muy breve y complementa lo anterior. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Resucitó de los muertos, pues estuvo con los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador. No fue un muerto más. No fue un muerto más. El alma humana de Cristo, unida al Verbo eterno de Dios por la unión hipostática, fue a los infiernos. Fue en busca de los justos para llamarlos a la salvación eterna. Ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Vamos a seguir la explicación para entenderla bien. La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Ya sabemos que por el pecado original, queridos hermanos, todos los que murieron antes de Cristo fueron a este lugar de los muertos y estaban allí en espera de la salvación, de la redención. Hay una bellísima lectura de San Bernardo que los sacerdotes leemos el 20 de diciembre. Si alguno de ustedes tiene el breviario, 20 de diciembre, segunda lectura del oficio de lecturas. Y tiene que ver con Nazaret, porque San Bernardo pone a todos los que habían muerto antes de Cristo, a todos los justos, implorándole a la Virgen que acepte la encarnación para que entre la redención en el mundo. Es preciosa esa lectura. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar de allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Queridos hermanos, por desgracia el mal que entró en el mundo dañó al mundo y hay un sitio, el infierno opuesto al cielo, que es la salvación, el infierno, que es la condenación, y eso no lo canceló la redención de Cristo por una razón, porque los que van allí van libre y deliberadamente, y Dios, con dolor de Padre, respeta su libertad. Eso pasó con los ángeles, el demonio y sus demonios, sus secuaces, y pasa con los que quieren y aceptan y se mueren en estado de pecado grave o en una situación contraria al amor de Dios. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de las obras redentoras a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares,
porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz y aniquila la muerte, los justos que habían muerto antes de él son sacados de este lugar de los muertos, seno de Abraham, lo llama aquí también, y son llevados al paraíso. Hay una bellísima lectura que rezamos los sacerdotes en el breviario en el Sábado Santo, donde Jesús va y despierta a Adán y le dice: ven, salgamos de aquí, que ya me entregué yo por ti. Y va describiendo un poco los pecados de Adán y los méritos de Cristo. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Esto dice Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, dice el Apocalipsis, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Queridos hermanos, sé que son conceptos serios. Tenemos que tener siempre en la mente el unus de Trinitate. Uno de la Trinidad es el que realizó la obra de la redención. Ese unus de Trinitate es Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, que tiene dos naturalezas, divina y humana. La naturaleza humana de Cristo no puede sufrir porque es Dios, no puede morir porque es Dios. Su naturaleza humana sufre, se separan el cuerpo y el alma, el cuerpo acaba en una tumba como esta, su alma va a los infiernos a sacar a los justos que habían muerto antes de su pasión gloriosa y su resurrección, y se los lleva al cielo. Voy a leer un poquito de esa catequesis que leemos los sacerdotes el Sábado Santo. Preciosísima catequesis, me fascina, y con eso terminamos. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. A ti te mando, dice Jesús a Adán, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Queridos amigos, queridos hermanos, qué hermoso lugar para hacer estas reflexiones. Una tumba que no nos da miedo, una tumba que nos da esperanza, una tumba que es el paso obligado de todos los seres humanos y por tanto también de Jesús en su humanidad para la eternidad, gracias a la resurrección de Jesús. Yo quiero dejarles aquí unos momentos de silencio, de reflexión. He querido poner aquí nuestra lamparita encendida, porque si hay un lugar donde esa lámpara está encendida, es la puerta del sepulcro vacío. Queridos hermanos, aquí Jesús nos sacó de la muerte a los antiguos, a los de su tiempo y a los del futuro y a los de todos los tiempos, porque es su muerte y su resurrección las que nos han salvado. Agradezcámosle a Cristo
que haya querido ser semilla que cayó en la tierra y murió para dar vida, para darnos la vida. Cristo, creo que has resucitado. Cristo, creo que moriste por mí. Cristo, creo que estuviste en el sepulcro. Ayer vimos su cuerpo muerto en la exposición de la sábana santa. Imaginémoslo, ese cuerpo muerto aquí en la tumba, en este silencio, y preparémonos con él para la alegría y el gozo de la resurrección. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible.
es en la fe, donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado